Hablamos ahora del conflicto que involucra a los docentes universitarios en la República Argentina, que ya han definido un plan de acción con medidas de fuerza previstas para el próximo 16 de marzo. Saben ustedes que hay allí una instancia que prácticamente se ha agotado por parte del Gobierno Nacional al no aplicar la ley de financiamiento universitario, ya con mandato inclusive del propio Congreso de la Nación. Peligra el año académico. Atención con este detalle porque no es un dato menor, involucra más de 2 millones de estudiantes en todo el país. Estamos en contacto con Belén Altamirano desde la ciudad de Santa Fe con repercusiones respecto al plan de lucha. ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y quienes nos acompañan desde el otro lado. Exactamente, plan de lucha del 16 al 21 de marzo, pero ojo que no va a ser el único plan de lucha, sino que también hay otras fechas. Y para profundizar estamos con Oscar Vallejo, que tan amablemente nos recibe. Bueno, Oscar, lo adelantamos recién, del 16 al 21 va a haber un paro de docentes universitarios. Efectivamente, es una medida que venimos trabajando. Lo que se evaluó en el Congreso que se realizó ayer a nivel nacional, hicimos un Congreso virtual con representación de todo el país y había dos mociones, esta que salió por mayoría, pero también estaba la moción del paro por tiempo indeterminado que tenía una representación importante dentro del sentir docente. Entonces es una medida que se viene gestando por el malestar que hay en términos de la rebaja salarial que tenemos, en que el gobierno no solamente no aplica la ley, sino que además volvió a mandar al Congreso de la Nación una nueva ley que nos perjudica, porque esta ley que está vigente y que fue defendida tantas veces en el Congreso, implica que si nos aplican la ley ahora tenemos más de un 50% de incremento. Y la ley que ellos mandan solamente reconoce el 12,3% de incremento salarial sobre lo perdido y se termina de cobrar recién en el mes de septiembre, pero ese porcentaje no se aplica sobre el mes de agosto, se aplica sobre el mes de diciembre del 2025. Así que eso es realmente un malestar enorme porque efectivamente, por ejemplo, hoy se supo que el Gobierno Nacional promulgó la ley que ellos querían, que era la de reforma laboral, una ley legítima, mal planteada y además muy perjudicial. Eso lo publicaron en el boletín oficial y lo sacaron, que era la ley que ellos querían. Pero una ley que no quieren, no la cumplen. Entonces estamos en un problema de la democracia. No estamos más en una república donde el Poder Legislativo saca leyes y el Ejecutivo las tiene que aplicar. Todos debemos cumplir la ley. Pues acá tenemos un gobierno que ha decidido no cumplir la ley. Recordemos también que habían recurrido a la justicia en su momento. Efectivamente, recurrimos como sindicatos y recurrimos como SIN, como Consejo de Rectores. Esa demanda judicial tuvo 2 fallos positivos, el gobierno hizo sus apelaciones, el fallo está firme, pero seguramente el gobierno ahora va a hacer una nueva treta para no cumplir la ley. Y entonces esa es la preocupación. ¿Qué instancia de protección tenemos quienes recibimos el beneficio de una ley y el gobierno resuelve de manera unilateral y arbitraria no aplicarla? El paro tiene esa voluntad de mostrar que el conflicto se va a profundizar, mucho más si el gobierno sigue insistiendo con modificar la ley o con dar por tierra la ley que está vigente. Y entonces empezamos así, un paro desde el día 16 hasta el 21, después viene una situación que para nosotros es fundamental, que es la discusión del 24 de marzo, los 50 años del golpe genocida más importante, que ha tenido 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Entonces esa semana, en lugar de hacernos nuestras medidas, nos vamos a dedicar a sumar esfuerzos para que el 24 de marzo sea lo más potente posible y esa semana de marzo, que es tan importante en términos de memoria, verdad y justicia, tenga la relevancia que tiene que tener. Y volvemos al paro el día 30 con una nueva semana. Esa es una semana corta porque vienen jueves y viernes de la Semana Santa, pero esa semana también vamos a hacer paro, una evaluación de cómo vienen las medidas y esperamos que el gobierno dé respuestas favorables. El lunes 9 también realizan otro paro y otras actividades. Gracias por la pregunta. Efectivamente, también como sindicatos participamos junto con el movimiento feminista del paro internacional por la mujer trabajadora, el paro feminista y transfeminista. Allí en Santa Fe también a partir de nuestras compañeras que participan de un espacio que se llama la Asamblea Ni Una Menos, ya organizaron en Santa Fe cómo va a ser la movilización, que en lugar de ser el 8 como es tradicional, como este 8 es domingo, se va a hacer el día lunes.
Y a nivel nacional también se va a hacer esta movida. Nuestra central, nuestra secretaria de la CTA Autónoma, que es Leonor Cruz, estuvo participando en todas las coordinaciones. Hoy hicieron una conferencia de prensa en Buenos Aires y a la tarde se va a marchar también en Buenos Aires. Así que vamos a tener marcha aquí y esa marcha nacional que se va a hacer en Buenos Aires por el paro feminista y transfeminista. Oscar, volviendo a lo que es el paro del 16 al 21, dentro de las universidades va a haber actividades. ¿Cómo responde también el estudiantado a esto? Mira, es un paro que va a afectar en el caso de Santa Fe el inicio de las clases. Entonces, claro que va a generar conflicto. Nosotros vamos a hacer actividades de visibilización, actividades de conversación. Seguramente haremos alguna actividad pública para invitar a todos los estudiantes que estén aquí a venir a esa conversación, a que discutamos y que se sumen a la lucha. Pero generalmente ocurre que cuando nosotros estamos de paro y no damos clase, los estudiantes no vienen ni a Santa Fe ni se movilizan, porque venir a Santa Fe es caro, movilizarse también es caro, y entonces nosotros entendemos esta situación. Y eso fue parte de la discusión de por qué el paro tenía esta forma. Muchos, o la mayoría, entendió que había que hacer un paro para dar una señal clara del tipo de conflicto en el que estamos, pero también permitirle a los estudiantes volver a las aulas, volver a Santa Fe, y que en esas condiciones se sumen a la lucha y se sumen a un debate de por qué estamos en este conflicto, y que, como contendimos con unos estudiantes de arquitectura que se quejaban porque un docente se había sumado al paro y no reprogramó la mesa de examen, lo que nosotros decimos es que canalicen las demandas ante quien es el responsable de esta situación, que es el presidente Milei. Si los estudiantes también, junto con nosotros, se expresan y le reclaman al gobierno de Milei que cumpla la ley, el conflicto se resolverá antes y tendremos una fuerza enorme para que abandone esa posición de querer transformar la ley de financiamiento universitario en peores condiciones que la ley actual. Claro, aparte tengamos en cuenta que en lo que respecta a la UNL particularmente también aglomera a muchos estudiantes que son del interior del país. Exactamente, esa es una de las características de nuestra universidad, no solamente de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, de Corrientes, de Mendoza. La universidad nuestra es muy prestigiosa y por lo tanto convoca a partir de ese prestigio y la tradición regional que tiene nuestra universidad estudiantes de muchos otros lugares. Y entonces ya tenemos un cimbronazo, porque uno de los elementos clave de la ley de financiamiento universitario es el incremento de las becas destinadas al sostenimiento de las carreras universitarias de los jóvenes. Entonces, esas becas, piensen ustedes esto, en diciembre del 2003 la beca alcanzaba para pagar un alquiler. Ahora, a duras penas alcanza a cubrir 20 días de transporte. Y entonces las becas dejaron de tener esa incidencia y por lo tanto los estudiantes, las estudiantes no ven en las becas un verdadero mecanismo de apoyo para sostenerse en la universidad. Y ese es uno de los conflictos. Maxi, te está escuchando Oscar. Muy breve nada más, porque me parece que la idea central ya está planteada. En primer lugar, Vallejo, buenas noches. Pensaba, tomando números de CONADU, 10.000 docentes renunciaron en la República Argentina en los últimos 2 años, en muchos casos poniéndole punto final a su vocación para la cual se formaron. Y usted mencionaba recién la situación del estudiantado. Digo, ¿qué puede pasar este 2026 con el año académico? Pensando en los que recién se inician en una carrera universitaria como aquellos que transcurren la universidad o están a punto de recibirse. ¿Está en riesgo el año académico? Mire, nosotros decimos, si no nos sumamos todos, si no hay una unidad en la voluntad de defender la universidad, el año está en riesgo. Si la fuerza es lo suficiente como para torcer el brazo al gobierno, el año se va a poder desarrollar. Y ese es el verdadero compromiso que nosotros hemos asumido. Debemos hacer estas medidas de fuerza, porque si no damos una señal clara al gobierno nacional, el gobierno insistirá con salirse con las suyas, que es decir, no aplicar la ley, como dije al principio, y todos estamos obligados a cumplir la ley, incluso quienes no están de acuerdo con ella. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos al estudiantado, a las familias y también a la ciudadanía en general, porque así como renuncian los docentes, ¿eso qué quiere decir? Cuando renuncian los jóvenes, porque en realidad esos 10.000 que están desactualizadas, esos números eran a octubre, cuando renuncian docentes jóvenes que
lo que eso hace es desbaratar el proceso de formación de cuadros para que después sigan formando a los futuros graduados. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y al fracturarse ese mecanismo de reproducción de los cuadros intelectuales de la universidad, el daño que se produce tiene una profundidad y una gravedad inusitada. Y es eso lo que estamos viviendo. Y ya tenemos los números, no es una proyección. Ya sabemos que más de 10.000 docentes han renunciado. Si se sostiene esta situación salarial grave, vamos a tener más renuncias y, por supuesto, los más jóvenes que recién terminan sus carreras y que deciden hacer sus posgrados para poder estar en carrera académica, van a dejar de hacerlo. Gracias por este contacto y por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Belén. Maxi, bueno, comienza prácticamente el año y se sigue en plan de lucha, tanto universitarios como, bueno, lo que tiene también que ver con la salud. Ya se han visto en su momento las imágenes en el Congreso, ¿no? Cada día es una lucha y justamente se piden por salarios dignos y por lo que es la educación universitaria, gratuita, pública y de calidad. Volvemos en un ratito, muy amable, gracias. Hasta pronto. Hasta luego.